compartir una serie de ideas que nos sirvan de reflexión, ¿no? La historia es que nosotros, los seres humanos, pues de alguna manera tendemos a concluir, a clasificar, a definir las cosas y a definir la realidad, y entre ellas pues nos encanta definir a las personas, ¿no? Y las personas, la verdad es que somos un poco indefinibles, ¿no? Esa es la pura realidad, ¿no? Entonces voy a pasar por una serie de ideas que he sacado de un libro que se llama, os lo diré, Trastorno de la personalidad más allá del DSM-4, de un autor que se llama Theodore Millon. Y este hombre lo que hace es una crítica constructiva a la empresa en la que se empeña el ser humano de diagnosticar a personas, ¿no? Una herramienta que inicialmente nació para que sirviera de comunicación entre profesionales de la salud, se ha convertido en una herramienta que clasifica y determina y que limita al ser humano, ¿no? Entonces está un poquito, en mi modesta opinión, prostituido, un poquito prostituido. Entonces la primera idea que quiero que reflexionemos es que lo que se llama diagnóstico va un poquito, va un poquito a una idea que nos creamos, se supone, los profesionales de la salud, que más que a veces ser profesionales de la salud, caemos en el error de ser profesionales de la enfermedad y olvidarnos de los elementos que sí son saludables y que reparan la salud del cuerpo en el ser humano, sobre todo en la psique y en el alma. Pero bueno, nos referimos a un estilo de comportarnos, de definirnos, de definir a los demás, de presentarnos ante la vida, ¿no? Y a través de ese estilo pretendemos entender la realidad y afrontar la realidad, lo cual es una empresa difícil, porque si yo quiero entender y enfrentarme a lo que es la realidad, tendría que partir de una realidad mía, no de una idea sobre mi realidad, ¿vale? Pero lo filtramos todo por la mente. Estamos hablando, por tanto, de ciertos trastornos de la personalidad, ¿no? Entonces, lo primero que quiero decir es que la persona no es una personalidad, ¿vale? Y en lenguaje sencillo, un trastorno significa justamente eso, algo que se trastoca, algo que se trastorna, que es provisional, que el trastorno tiene su inicio, su desarrollo y su muerte, como todas las cosas en la vida, y que no debiera de servir de herramienta de clasificación de la persona. No debiéramos sentir yo soy un trastorno obsesivo compulsivo o yo soy un trastorno del tipo cual de la personalidad. No, me está pasando esto, ¿vale? En este momento de mi vida tiendo a comportarme de esta manera, ¿vale? Entonces, pues bueno, se está hablando de un patrón de características psicológicas que están fuertemente arraigadas en la psique de la persona y a veces de manera también inconsciente, otra parte de manera consciente, ¿no? Pero que normalmente, eso sí es cierto, son difíciles de cambiar, ¿vale? Ciertas características de nuestra personalidad que no siempre son fáciles de cambiar, salvo que nos propongamos hacer un trabajo en plena conciencia y en plena presencia, ¿no? Se está hablando de un método taxonómico de clasificación de cierta tendencia humana, pero que nosotros equivocadamente creamos tipologías humanas, ¿no? Y esto la ciencia lo suele hacer a través de un análisis, se llama de tipo factorial, que tiene en cuenta un montón de cosas, pero que no está valorando la individualidad de cada persona, sino unas supuestas medidas y unas supuestas mediciones o medias, ¿vale? Entonces no se está hablando de realidad, se está hablando de tipos creados por la conciencia del ser humano que no corresponden a la vida de cada uno de nosotros, pero que sin darnos cuenta se nos clasifica y se nos cataloga en ciertas categorías, no es el gran peligro. Entonces, hay dos, donde quiera, hay dos perspectivas, una digamos de tipo nomotético, que pretende que haya leyes universales válidas para todos los seres humanos, y eso es un intento ya fracasado en sí, que no es que no tenga su utilidad, sino que no se nos puede clasificar en base a una ley universal que nos mire igual a todos, ¿vale? Lo que no estoy yo diciendo es que no existan principios que rijan la vida y que sean los mismos principios para todos,
¿vale? Bien, entonces la personalidad sería una especie de ente abstracto. Y si yo creo que soy mi personalidad, me pierdo a mí mismo. Entonces la primera idea es, oye, no creas que tú eres lo que piensas sobre ti mismo. Tú eres muchísimo más que eso, ¿vale? Si te conformas con lo que tú piensas sobre ti mismo, te estarás conformando con el feedback que te han estado dando todos los que te rodean a lo largo de toda tu vida. Si te dijeron un día qué nervioso es mi niño, resulta que tú asumes que eres nervioso y te pegas siendo nervioso el resto de tu vida. Porque asumiste un código de barra en la frente: soy nervioso, soy un trastorno de personalidad del tipo A, B, C, el que me dé la gana. No, no soy eso. Aunque me pudiera estar comportando de manera nerviosa, yo no soy ese trastorno, ¿vale? Yo no soy ese adjetivo calificativo que no tiene en cuenta para nada mi propia individualidad, ¿vale? Entonces pasamos a contemplar la historia del ser humano desde una perspectiva más ideográfica. ¿Qué significa esa palabrita? Pues entendiéndote a ti como ser humano como entidad única, como una única realidad que tiene tu forma, que tiene tu sentimiento, que tiene tu historial de aprendizaje y que tiene todo tu potencial humano, ¿vale? Estamos hablando, por tanto, de una complejidad, de una biodiversidad, de una individualidad individualizada en cada uno de nosotros, aunque podamos coincidir en ciertas cosas, ¿no? Por lo tanto, de la singularidad. Por lo tanto, estamos hablando de una historia única y del poder de transformar nuestra historia única, del poder de transformar nuestra autobiografía como alma, como entidad consciente, ¿vale? Bien, la persona, por lo tanto, no se puede entender exclusivamente bajo ciertas leyes universales, aunque estas pudieran existir, ¿vale? Esa es la otra idea que quiero compartir. Recuerdo una frase de Viktor Frankl, que para mí, la repito no todos los días de mi vida, pero casi todos los días, es: la reacción anormal. ¿Quién de nosotros no ha tenido alguna vez una reacción anormal, verdad? Es perfectamente normal frente a una situación anormal. Es decir, que cuando el ser humano medio, normal y corriente vive una situación difícil, conflictiva, lo normal es que reaccione anormalmente, como no se comporta con cierta asiduidad. Y a eso a veces se le pone una etiqueta de trastorno. Pues no, es que ante esas circunstancias, ¿cómo habrías actuado tú? Que te atreves a clasificarme a mí de una manera debido a mi comportamiento, en vez de entender cuáles son los recursos que yo tengo disponibles, cuáles son los recursos que tengo disponibles pero que no soy consciente que los tengo, qué recursos hay que están disponibles que yo no los conozco, qué aprendí de mi padre, de mi madre, qué aprendieron ellos de sus ancestros, que promovieron unas tendencias en la forma de reaccionar de mi propia individualidad, ¿vale? Cuando entendemos esas cosas podemos otorgar una mayor ayuda al ser humano si no nos atrevemos, o mejor dicho, si nos abstenemos de pegarle una etiqueta en la frente, que en realidad es un código de barra que dice: tú eres un producto finalizado, fabricado, acabado, que voy a vender pues, por 23 euros y ese es tu valor. No, somos mucho más que eso, ¿vale? Así que se está hablando de que el DSM, que creo que va ya casi por la 5ª edición, se queda cortito, muy cortito, y esa es la base de la comunicación entre científicos, médicos, psiquiatras, psicólogos, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces es una información a la que le falta descripción del ser humano. Son entes abstractos, no existen, ¿vale? Esa es la reflexión también. Entonces la etiqueta diagnóstica, en realidad es curioso que desde la ciencia se tache ahora de pseudocientífico a un montón de alternativas que han funcionado desde hace miles de años y técnicas innovadoras que están funcionando y ampliando la conciencia del ser humano, que se les tache de pseudocientífica cuando precisamente las propias clasificaciones, las propias etiquetas diagnósticas son pseudo-realistas, son pseudocientíficas. Y es una reflexión que tendrá que hacer también la parte más ortodoxa y más académica del mundo científico, ¿vale? Se tendrá que cuestionar un poquito esto también. No despreciar el papel de la ciencia, no todo lo contrario, valorarlo, pero que se atrevan a incorporar en el estudio
como objeto de investigación a la propia conciencia, que no se ve, ¿vale? Pero que se puede estudiar a través de métodos indirectos, ¿vale? Nadie ha visto la electricidad y sin embargo manejamos la energía eléctrica y alumbramos la sala, pero nadie la ha visto, nadie sabe lo que es la electricidad. Mira, ahí está la electricidad, no existe, ¿vale? Y sin embargo somos capaces de concebirla como una realidad y fijaros lo que hacemos hoy en día, hasta coche eléctrico, o sea que la cosa no está mal, ¿vale? Así hay otra frase, fijaros, de Sartre, ¿no? Y es terrible: cada vez que me pones una etiqueta me derrotas, cada vez que me pones una etiqueta me derrotas. Y de pequeñito, ¿cuántas etiquetas hemos oído nuestros mayores? Teníamos opción en esos momentos de decir, no estoy de acuerdo. No teníamos ninguna. Pero cuando ya tenemos la mente bastante formateada, ya se encarga el mundo científico de formatearla bastante, ¿vale? Pero ya nos encargamos también a través de la cultura, de la tradición, de formatear bastante la mente del niño. Entonces, cuando nosotros somos un poquito mayores y empezamos con esto del crecimiento personal o del despertar un poquito cada uno en la línea en la que esté pues, más interesado, pues resulta que esta frase es muy clara: cada vez que me pones una etiqueta me derrotas. Entonces, cada vez que a un ser humano os catalogue, devolverle ese adjetivo: no, gracias, soy un ser abierto, en progresión. Mi trabajo es de regresión, pues yo estoy en progresión como ser humano, ¿no? Entonces somos un ente abierto. Definiré un poquito después el ser humano también desde esa óptica, ¿vale? No nos conformemos con que nos digan tú eres de una manera, tú eres de otra, o tú eres así, o tú eres asado. Porque ese o esa que te califica de esa manera, el día que tú tengas un comportamiento que no cuadre con su enfoque sobre ti, te va a poner una X o te va a criticar, te va a repeler, ¿vale? Entonces es muy importante no aceptar etiquetas, y las peores etiquetas están ya inscritas en nuestra mente pequeña, porque nuestra mente pequeña fue programada por otro, no puede ser de otra forma, por ley natural de vida. Nuestra mente pequeñita es programada por otro. ¿Qué llamo yo mente pequeñita? Muy sencillo: a la personalidad, al ego, a lo que yo creo ser, ¿vale? Que no está mal, y de hecho es una pasada, porque el ego, dice Wayne Dyer, es la honorable capacidad, fijaros, honorable, que tiene mi alma para desarrollar mi propia individualidad, es decir, para creer en Carlos González Delgado, para creer que yo soy este personaje, aunque sea temporal, ¿vale?, secuencial, durante un tiempecito en la Tierra, pero ¿por qué no me voy a creer que soy Carlos González? Pero claro, ojo, que ese personaje, ese ego, no sea el dueño de mi vida, que sea mi sirviente, que sea mi camarero, no que me haga creer que yo soy el personaje solo, porque soy mucho más de lo que pienso, mucho más de lo que hablo, mucho más de lo que siento y sobre todo mucho más de lo que hago, ¿vale? Entonces no nos conformemos con creer que somos solo el personaje. Está bien identificarnos con el personaje hasta el último día de esta vida, pero no más allá. Cuando mis pacientes se mueren en la consulta, todas las semanas se me muere uno, en una vida pasada, claro, pues sueltan esa personalidad, sueltan sus tragedias, sus sufrimientos, sus historias, empiezan a fluir, empiezan a tener una sensación de liviandad, de no peso, y todos los dolores, toda la rabia, todos los sufrimientos desaparecen. Que flipada. Y se dan cuenta que siguen vivos, se dan cuenta que siguen siendo conciencia, y digo conciencia con ese porque se dan cuenta de, es un acto de ser el que observa, de ser al mismo tiempo lo observado y de ser esa acción del observar, ¿no? Por eso lo incluyo, la S de conciencia. Soy consciente de mi conciencia, ¿no? Y cuando murió mi cuerpo sigo pensando, sigo percibiendo la realidad. Y ahora no tengo cuerpo, por lo tanto el sustrato físico y bioquímico que soporta la conciencia, el cerebro, el sistema nervioso central, mi cuerpo entero, es solo un sustrato físico, bioquímico, que cuando desaparece no pasa nada, yo sigo vivo. Entonces es una gran noticia, ¿vale? Bien, por lo tanto, ese diagnóstico lo que potencia es todo lo que sea homogéneo, pero no lo que sea individual, ¿vale? Se carga lo individual con tal de meternos en una clasificación. Pues cada vez que nos clasifiquen, ya sea lo científico o lo no científico,
rechacemos esa clasificación. Rechacemos ese adjetivo calificativo del amigo, de la amiga, de la pareja, del niño, del hijo, de la madre, del padre, de la mujer, del marido. No. Soy un ser en evolución y no me reduzcas tanto, porque esa reducción al final resulta una reducción castrante, porque me dicen tantas veces que soy tonto que al final me lo creo y ya ni intento dejar de serlo. Y como digo tonto, digo cualquier otro calificativo, ¿vale? Entonces es muy interesante que nos cuestionemos esto. Por lo tanto, cualquier trastorno de personalidad, todos los que estamos aquí, os aseguro que si analizáramos nuestro comportamiento, todos tendríamos un poquito de cada uno de los trastornos de personalidad que la ciencia clasifica, ¿vale? Todos, os aseguro, yo el primero. Entonces, sin ridiculizar a la ciencia, porque no se trata de eso, se trata de una invitación a que la ciencia y el conocimiento espiritual cada día vaya confluyendo más, como se está dando cada vez más, gracias a Dios. Pues bueno, deciros que todas esas clasificaciones, todos esos diagnósticos, que todos esos conceptos, ¿vale?, no son enfermedades. Nunca, cuando os digan que sufrís de un tipo de trastorno, nunca penséis que es una enfermedad. No es un virusito que se va metido en la cabeza y que va contagiado, que va contaminado. No. Es un trastorno de una manera de pensar, de sentir, de entender la vida, y se puede arreglar, ¿vale? Esa es la idea que quiero transmitir a todos vosotros. Por lo tanto, no son entidades internamente homogéneas. No es lo mismo un TOC diagnosticado en Pepe González que un TOC diagnosticado en Carlos González, que no es lo mismo en la vida. Entonces no se puede decir que yo soy un TOC y el otro decir también que yo soy también un TOC. No, señor, no soy un TOC. No son tampoco entidades estáticas, es decir, que va variando. Si yo sufro cualquier tipo de trastornito, hoy me comporto de una manera y mañana mejor. No siempre me comporto de la misma manera, entonces no me clasifique como si yo fuera una cosa inmutable, ¿no? Incambiable, ¿vale? Por lo tanto, eso no es permanente. Después, la personalidad, que todos somos personalidad, no existe en un continuo. O sea, no hay una cosa que se llame personalidad que empieza aquí y acaba aquí, ¿no? Eso son ideas, no existe, la realidad no existe. Lo que quiero decir es que estamos hablando de algo abstracto, no de Juan, no de María José, no de Pepe. Se está hablando de algo muy abstracto, pero el problema es que a esa cosa abstracta se le da entidad real, ¿vale? Es uno de los problemas. Entonces, no es posible la división estricta entre lo que es normal y lo que es patológico. No existe esa división, porque lo que es normal en una cultura, ¿vale?, se considera normal porque una gran parte de la población lo practica, por eso se le considera normal, y lo que no lo practica una gran parte de la población se considera patológico, y en otra cultura puede ser distinto. Así que cuidado porque no es posible esa división que todo el mundo acepta entre lo que es normal y lo que es patológico. No la aceptéis. En todo caso, aceptar que temporalmente, de forma provisional, estáis teniendo una reacción o un comportamiento que no es normal para la mayoría. Por ejemplo, ahora mismo, sin ir más lejos, con la mentalidad normal, se considera normal aceptar una vacuna, ¿vale? Y hay unos argumentos son mayoritarios, aceptados por la comunidad política, científica, etcétera, de que es bueno, es sano, es solidario, es honesto vacunarse, por ejemplo, ¿vale? Yo particularmente no me he vacunado, ¿vale? Y yo particularmente hoy por hoy pienso y opino y siento que no me voy a vacunar. No tiene nada de científico, perdón, sí. No tiene nada de científico. Sí, lo sé. Entonces, el tema es que lo que quiero no es hablar del COVID, lo que quiero hablar de la normalidad y de lo patológico, ¿vale? Para muchísima gente, mi negativa a ser vacunado podría parecer insolidaria o peligrosa. Y entonces yo sería un elemento patológico de la sociedad en este momento, cuando precisamente gozo de buena salud, tengo 60 años, hasta hace 3 jugaba al fútbol aquí, no he tenido nunca una enfermedad grave y entiendo que no me tengo que proteger de algo porque yo no tengo conductas de riesgo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, como un comportamiento que hace pocos días era normal, ahora se considera patológico.
como una forma de pensar que creo que es coherente y sensata, en el sentido de decir, oye, me encantaría que esta vacuna esté probada, testada entre 5 y 10 años, y quizás yo me la pusiera, ¿vale? Pues me encantaría, pues no. Entonces, no voy por el tema de vacuna, voy por la idea clara de que si yo acepto que algo exterior a mí me califique mi comportamiento, mi personalidad como algo patológico, yo estoy confundiendo, ¿vale? Yo estoy cediendo mi poder, mi fuerza y mi autoridad a un poder exterior a mí, apoyado socialmente, pues porque ahora toca esto, ¿vale? Mañana tocará otra cosa, después vendrán estudios quizás sean más neutros y se verán pues, cosas que ahora mismo no se pueden ver, etcétera, y vendrán recursos y lo que ahora está a favor, mañana no se está, y quien apoya una cosa se desdice, etcétera. Pero bueno, en definitiva, para no salirme del tema, lo que habría que tratar de entender al ser humano desde el punto de vista de cierto diagnóstico, tanto de un punto de vista ideográfico como nomotético, buscar algo que combinara los dos enfoques para que medio nos entendiéramos al ser humano, ¿vale? Entonces, habría que partir, por tanto, de un punto de vista que se pudieran entender por esos dos puntos de vista, digamos, diferentes, por esas dos opciones diferentes, y reconciliar ambas, pues es muy difícil porque como reconcilio yo algo que a mí me concibe como algo genérico con algo que me concibe como algo único, es muy difícil, ¿vale? Podemos acercarlo, ponerlo los dos juntitos, pero una simbiosis entre los dos realmente no es posible. Soy un individuo. Individuo significa que no me puedo dividir, que tú no me puedes clasificar por partes y analizarme por partes. Yo no me puedo dividir, soy indiviso, ¿vale? Soy un fenómeno, por decirlo de alguna manera, singular, no hay otro como yo. Y la ciencia, con su metodología, solo puede acceder a mí parcialmente, nunca globalmente. Entonces la ciencia tiene mucho límite para entender realmente qué es un ser humano, ¿vale? Me voy al concepto que viene de la sistémica, y es maravilloso porque la sistémica es un puente entre esas dos perspectivas y se acerca un poquito más a la realidad del individuo, porque tiene en cuenta todo lo que rodea al individuo, no solo al propio individuo en sí, ¿no? Para que hagáis una idea, cuando hay un problema de comunicación en un sistema familiar, pues la parte más débil va a fallar. Y esto lo comprobaron en la Escuela de Milán, un grupo de psicólogas sobre todo, hace ya bastantes años, que estudiaron la esquizofrenia. Y el joven que entraba en esquizofrenia representaba fielmente el embrollo del sistema de comunicación de su familia. No había limpieza, no había claridad. Y la parte débil era el síntoma. Entonces, cuidado porque no se podía concebir al enfermo, al joven que había entrado en un brote de esquizofrenia, sino que el enfermo era el sistema y por eso generaba el brote esquizoide en una parte débil, normalmente en un joven de 15, 20 años aproximadamente, 18 años aproximadamente. Entonces, es un puente y contiene por un lado elementos estructurales y por otro lado elementos funcionales. La parte y el todo se unen y sabemos digamos, propiedad gestáltica, que cuando las partes se unen forman un todo y ese todo nunca es la suma total de las partes, tiene una entidad propia, una vida propia, tiene unas características propias que son fruto de la unión de esos elementos y que no se dan si uno solo de esos elementos no estuviera en esa combinación, ¿vale? Bien, entonces voy a hablar un poquito muy breve de cuáles son las propiedades formales de los sistemas para que podamos entender un poquito. Es un análisis de una unidad de análisis consciente desde el punto de vista estructural. Es mucho más consciente que definir a una persona solo por una categoría o por un rasgo, porque tiene presente un montón de circunstancias que no se tiene presente de la otra manera, ¿vale? Y lo que es rasgo o categoría solo son adecuadas para la comunicación clínica. Es decir, que todos los diagnósticos que son públicos debieran de existir solo para la comunicación clínica entre profesionales. No, ya no es así. Se ha llevado a rango de entidad formal y la sociedad exige un diagnóstico para poder dar una prestación a un señor. Y qué bien me viene
que me diagnostiquen, entre comillas, de tontito, para yo no asumir mi responsabilidad y para tú, como sociedad, tengas que asumir la mía. A mí me conviene muchas veces un buen diagnóstico, porque así logro mi pensión y vivo a costa del sistema. Y no digo que no haya momentos donde de verdad haya que pensionar a una persona en circunstancias extremas, por supuesto, y que tenga un sistema de protección social, por supuesto. Somos europeos, ¿vale? No somos norteamericanos. Entonces eso es parte de nuestra sociedad que nos caracteriza. Bien, por lo tanto, cuidado también con el carácter. El carácter tiene el niño, ha salido su abuelo, ¿qué tal? No, pues, cuidado con el carácter, ¿no? Porque carácter viene de la palabra griega grabar, y es que te ponen como se quema a los caballos la marca de la cuadra, ¿no? Pues no aceptes eso. Es una marca que te impregnan en tu cuerpo, en tu organismo, y tú asumes que tienes ese carácter. Y es que tengo este carácter y no lo puedo cambiar. No, también lo puedo cambiar, ¿vale? Bien, así que carácter no deja de ser otra forma moral de juzgar, y también una forma de utilizar mi mal carácter para que no me molestes, ¿vale? Con lo cual estoy un poquito amargado, a veces me convierto en todo un experto en el arte de amargarme mi vida y de amargarte la tuya, que camina esto, ¿vale? Bien, por lo tanto, bueno, esto viene, el origen histórico de la personalidad, no hay que remontarse a la teoría de los 4 humores, la bilis negra, la amarilla, la flema y la sangre, que tenían una semejanza a los 4 elementos, al fuego, al aire, al agua y a la tierra, ¿vale? Y nosotros somos mucho más que eso todavía, pero por lo menos eso tenía una connotación, digamos, naturalista, ¿no? Pero se quedaba corto. Bien, por lo tanto se está hablando de una clasificación del ser humano y de su mente con un sustrato biológico, constitucional, ¿vale? Bioquímico, como si la bioquímica fuera la responsable de ciertas actitudes mías, es decir, ocurre algo en mi cuerpo que no puedo controlar. ¿Qué bien me puede venir una pastillita que me exime de cumplir mis obligaciones con la sociedad, y con esto se me compensa bioquímicamente algo que además es verdad, porque se hace un estudio bioquímico y está compensado, pero la causa que provoca esa descompensación bioquímica no se está tocando, con lo cual mantengo un equilibrio bioquímico de manera química y artificial. Pero no te invito a que profundices en lo que te está ocurriendo para que tu cuerpo reaccione de una manera, ¿no? Así que son enfoques de sustrato biológico desde diversas ramas de la medicina, ¿vale? Bien, por lo tanto todo muy restringido a esa constitucionalidad del ser humano, es que yo nací así y me tengo que aguantar, ¿vale? No se trata de eso. Bueno, dice un tal Heinrich, que yo no conocía, lo estudié pues unos días repasando esto, dice: la probabilidad de que los investigadores estén estudiando enfermedades diferentes sin ser capaces de especificar sus diferencias es el principal obstáculo. Estudio esto que es distinto, estudio esto que es distinto, estudio que esto es distinto, no sé en qué cosas son distintas y me súper especializo en esto, y no hay conexión entre esas cosas, ¿no? Con lo cual es un fallo de diseño claro desde el principio, ¿vale? Así que la teoría del empirismo puro, según la cual cosas que parecen distintas son distintas, pues no es real, es más bien pseudo real, ¿vale? No se puede sostener en ciencia, no se debería de sostener en ciencia. Bueno, por lo tanto, las características superficiales no son base suficiente para catalogar al ser humano, ¿vale? Lo categórico es, por lo tanto, nominal, y lo dimensional es un intervalo, no soy yo, es un intervalo de mi existencia, de mi realidad, no soy yo. Así que, bueno, cuidado con los diagnósticos, porque suponen una pérdida de información terrible, una dicotomización, una polarización, ¿vale?, de algo que es continuo. De la misma manera que nos pueden tomar el pelo, a mí me lo tomaron mucho, por eso ya no me lo pueden tomar más, pues nos pueden vender la película de que hay una cosita que se llama A y otra cosita que se llama lo opuesto a A, en sociedad, en política, etcétera. Es más de lo mismo, pero con diferentes trajes. Pues cuidado, porque están dividiendo a la mente humana y el ser humano ya no es capaz de valorar si hay una propuesta válida aquí, aunque sean los de A,
o si hay una propuesta válida aquí que sean los opuestos a A, ¿no? Y no secuestran realmente nuestra voluntad. Así que, para terminar, no eres un código de barra, no soy un código de barra, no acepto un diagnóstico sin discutir a fondo en qué está basado para que se te catalogue a ti de esa manera y no de otra, ¿vale? Eres y soy un ente en proceso de continua transformación, de continuo crecimiento. Soy un ser bio, evidentemente, tengo un cuerpo, psico, tengo una mente, social, fijaros, la reunión social que tenemos ahora la necesitamos, ¿verdad? Noético, espiritual. Y lo noético es una palabrita rara, extraña, que yo aprendí con la logoterapia de Víctor Frankl, y se refiere a la capacidad que yo tengo como ser humano de autodistanciarme, de analizarme, de autoconocerme, de ser capaz de encontrar un sentido a mi vida. La vida nunca me pregunta, oye, ¿cuál es mi sentido del vivir? O sea, yo me pregunto desde mi mente pequeña, ¿cuál es el sentido de la vida? Y nunca hay una respuesta clara. No es la pregunta más sabia. La pregunta más sabia es responderle a la vida la pregunta que la vida me hace a mí. ¿Y qué pregunta me hace la vida a mí, Carlos? ¿Cuál es tu sentido particular de existencia? ¿Cuál es tu sentido de vivir? Yo soy el responsable de responderle a la vida y no al revés, no de cuestionar el sentido de la vida. Es como si esta uñita, esta uña, que es Carlos González Delgado, pretendiera comprender al sistema que la soporta. No, quédate tranquilito, no te preocupes por el sentido del sistema y respóndete a ti si tú como uña estás cumpliendo con el sentido de tu existencia, del papel que te corresponde como una simple uña, ¿vale? Bien, la noesis, que está relacionada con lo noético, es la capacidad de la razón de intuir de forma inmediata el conocimiento de la realidad inmediata, es decir, sin palabras, sin conocimiento previo, incluso sin sustrato biológico, porque es una capacidad de la conciencia. Pero bueno, aunque sea a través del cuerpo, sentir la realidad y no lo que tú me estás contando de la realidad. Las personas intuitivas están viendo a una persona hablar, por ejemplo, a un político, que son los más especializados, digamos, en decir mucho, hablar mucho sin decir nada, cosas por el estilo, y no los estoy despreciando, es que es su oficio. Yo puedo escuchar un discurso político y decir, ¿qué me está diciendo este hombre? Está diciendo esto, y ¿qué siento yo que está diciendo? No me cuadra, ¿vale? Pues nosotros tenemos esa capacidad. Pero he puesto el ejemplo de un político, puedo poner el ejemplo de un hijo, o de un amigo, o de un compañero, ¿vale? Bueno, pues esa sería la parte, digamos, de lo que he preparado, que no me gusta mucho esa parte. ¿Cuál es la parte ya más espontánea de todo esto? Bueno, la parte más espontánea es que nosotros estamos en una sociedad, sobre todo ahora, con una crisis profunda a nivel del alma, donde nos estamos resituando. Un modelo de sociedad probablemente caduco, ya está en su fase terminal, que igual dura todavía décadas, no sé, ¿vale? Y se plantea una nueva forma de vivir y de entender la vida. Nunca ha habido la interconexión planetaria tan grande que hay ahora. Yo lo estoy viviendo en mi trabajo diario. Ya tengo pacientes de varios continentes. Tengo alumnos en formación online ya de varios países. Y yo eso no lo había vivido antes. No habría llegado a las personas que estoy llegando ahora de no haber existido el COVID. Entonces, en mi caso particular, el COVID vino para transformarme para bien. Yo sé que hay mucho sufrimiento con esta situación, ¿no? Y que todos la hemos padecido, ¿no? Entonces, voy un poquito más allá. Voy a cuestionar como ser humano, como persona, lo que es la enfermedad mental, ¿vale? En muchas situaciones donde la ciencia diagnostica una clara enfermedad mental profunda y a veces sin solución, hay simplemente la influencia de un alma desencarnada. Hay sencillamente la influencia de una, vamos a llamarle, subpersonalidad, en el sentido de un autor que se llama Hans Stendhal. Subpersonalidad significa una fuerza conciencial de mis ancestros o de cualquier otro ser humano que está presente en mi conciencia. Digamos, una pequeña contaminación idealista,
o ideal de ideas, ¿vale? Es decir, por un lado, es un tema apasionante que se merece una charla solo para eso, hoy no es el día. Por un lado, tenemos claramente ya detectadas y definidas lo que son las almas perdidas o las almas errantes, es decir, seres como nosotros, personas como nosotros, que mueren sus cuerpos, ya sabemos que no morimos nosotros, mueren nuestros cuerpos, y que nuestros cuerpos cuando mueren y nuestra alma pues mueren de una manera, digamos, no mueren bien, por cualquier motivo, por varias razones, pues no continuamos evolucionando. Después de la muerte del cuerpo nos quedamos como obstruidos, atascados, atrapados en una experiencia trágica. Puede ser porque yo estoy muy apegado a la tierra, a mis adicciones, a lo que sea, porque estoy muy apegado a seres humanos, porque estoy muy apegado a una obra, ¿vale? Me identifico demasiado con el personaje de turno, mi primer libro, si vienen otros libros, me identifico tanto con eso que no quiero abandonar esta misión. Entonces termino mi vida y aquí me quedo, influyendo a cualquiera de mis alumnos. Y me quedo pegadito a cualquiera de mis alumnos, a uno que yo veo que le puedo dominar un poquito, influirlo, y ahí me quedo instalado. Y Carlos no se va. La conciencia de Carlos se queda pegada a la tierra porque quiere seguir siendo docente y atendiendo y ayudando y sufriendo. No, se te ha acabado tu turno, márchate. Entonces, claro, ¿qué ocurre? A veces no nos marchamos, ¿vale? Por diferentes causas, he mencionado solo algunas de ellas. Y cuando no nos marchamos, pues, ¿qué ocurre? Que como no tengo cuerpo, no tengo soporte físico, pues tengo que alimentarme de mi huésped, de mi hósped, no es la palabra, del que me da el hotel, del que me da la habitación, ¿vale? Me apego a ti, pues me caes bien, pues me voy contigo. Y alguien empieza a susurrarte cosas en el oído, tú ni te das cuenta. Y un día... Anfitrión sería. Anfitrión, gracias. Yo también diría que pensaba, pero... Mi anfitrión. Y mi anfitrión nunca le gustó la cerveza. Y como a mí me gusta la cerveza, digo, vamos tomando una cervecita. Y mi anfitrión dice, oye, no sé por qué me voy a tomar una cerveza, no se da ni cuenta. Y a partir de ese día empieza a gustarle la cerveza. O a mi anfitrión no le gusta, pues qué te digo yo, el fútbol. Y un día, oye, me voy a quedar a ver el partido de fútbol. Y resulta que mi anfitrión ya no es solo mi anfitrión, me está acogiendo. Y parte de su pensamiento y parte de sus sentimientos ya no son los suyos, están mezclados. Eso ocurre, por ejemplo, se muere un chico joven, íntimo amigo de otro, 19 años, y a partir de ahí el otro empieza a tener un comportamiento que no es suyo, era el del amigo. Y así se puede tirar toda una vida. A esos seres se les llaman almas perdidas, almas errantes. La mayor parte de ellos son miembros de nuestra propia familia o personas muy allegadas. Y la mayor parte de ellos, cuando se trabaja en terapia regresiva, se conforman simplemente con un buen diálogo muy sincero, decirle claramente lo que está perjudicando a su anfitrión, gracias por la palabra, porque se están alimentando de su energía y le están influyendo en su gusto, en sus pensamientos, en sus acciones, en sus emociones, en sus sentimientos, ¿vale? Entonces, no, tenemos derecho a ser nosotros. Y cuando se habla con esos seres, como normalmente no hay maldad, hay otra serie de cuestiones, entonces terminan por entender y normalmente acceden a marcharse a lo que se llama la luz. A veces te hacen trampa, te dicen que se van y 3 meses después te das cuenta que te tomaron el pelo. ¿Dices que no hay maldad? ¿No hay maldad? Normalmente no hay maldad. Normalmente, o sea, normalmente, bueno, hay aparte dentro de las almas perdidas, hay auténticos obsesores y auténticos seres desencarnados que lo que van es a hacer daño a otras personas. Por ejemplo, yo he detectado detrás del suicidio, ¿vale? O intentos de suicidio, es muy raro, todas las regresiones que he hecho, llevo ya 12 años, todas las regresiones, y no recuerdo ni una que no me la haya encontrado, detrás de todos los suicidios o intentos de suicidio hay un alma errante que le está invitando al suicidio, y a veces de la propia familia, porque ya se suicidó, ¿vale? Entonces es una realidad, y es una realidad que tendría que tener presente la ciencia a la hora de diagnosticar, porque es muy fácil poner una etiqueta, entre comillas, de locura, que no es locura, es que tiene otra conciencia fastidiando a la suya, por eso no ha perdido la voluntad, la autonomía, su libertad, su independencia, por eso. Entonces es muy importante. En el libro, que hoy sabéis que sirve también para presentar el libro, en el libro hay
explicación bastante, bueno, está completa para una persona que no esté, digamos, formada en terapia regresiva, pues muy buena, muy buena. Ahí defino muy bien qué es esto y hay ahí una serie de casos, digamos, con su transcripción literal, donde hay una serie de casuísticas y si os interesa muy bien porque se habla un poquito de todas estas cosas, ¿no? Entonces, sí, existen las almas perdidas, existe la influencia espiritual, lo que se llama posesión, normalmente es influencia espiritual, ¿vale? Y estamos muchos de nosotros poseídos por familiares o allegados, ¿vale? Y de vez en cuando también por almas que no tienen nada que ver con nosotros. Por ejemplo, vais por la carretera, hay un accidente, hay una chica joven muerta ahí al lado de un coche, tú te acercas, no sabes nada, ay qué pena, te vas y se ha ido contigo. Porque está desorientada, no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, no es consciente que acaba de morir y se va con cualquiera de los que esté por allí. Entonces, porque lo que quiere en el fondo es seguir viviendo, ¿no? Entonces, habéis visto toda la película Ghost, ¿verdad? Tan bonita, ¿no? Pues es una de las causas por las cuales las almas se quedan aquí al principio, no son conscientes que han muerto. ¡Pam! Devuelvo y por eso estoy muerto y no me doy cuenta que no he muerto, ¿vale? Entonces esa habilidad existe. Después existe otra habilidad también, yo la he comprobado con mi trabajo, con la terapia regresiva, de que podemos conectar con experiencias concienciales de otras conciencias que no son almas perdidas nuestras. Y podemos vivir experiencias y sentirlas exactamente igual como si fueran nuestras. Y no se trata de almas perdidas, es otro fenómeno paralelo. Es la conexión con otra experiencia de otra conciencia que por alguna razón ese día tiene conexión con nosotros. Ni siquiera es necesario que esté pegada a nosotros, pues también es posible. Recuerdo uno de los casos donde me llamaron a Granada, me llevaron a un pueblo de Granada para atender al hijo de hoy día es un amigo y ese chico pues le pasaba una serie de cosas, mucho nervio, no podía dormir, hay un montón de cosas que le iban mal. Y me llevaron a una finca con una casa y ahí había habido un crimen hacía unos 80 años. Y entonces, estando en la terapia, esa entidad se presenta y a través de la voz, de la garganta de mi paciente, que dio su visto bueno, pues yo establezco una conversación con esa entidad. Era el asesinado, eran 3 hermanos. Los 2 se pusieron de acuerdo, los 2 hermanos restantes se pusieron de acuerdo, le tendieron una trampa, le citaron en el olivar, en mitad del olivar, y con una escopeta de cañones recortados, creo, pues le pegaron un tiro y lo mataron. Porque la mamá le había dejado una cosa muy valiosa en herencia a él, porque era el hijo bueno y los otros 2 eran menos buenos. Hay una historia de cero de por medio. Entonces, cuando yo hago esa regresión en la segunda planta y bajo, la abuela del nieto, es decir, la madre de mi amigo, dice, ¿qué habéis hecho? Que lo que había aquí ya no está. Una señora de pueblo, percibía cosas y percibía esas entidades. Había 4 entidades en la casa. Estaba el hijo asesinado, el hijo que le disparó, el hijo que ayudó a traicionarlo y la madre que no estaba en paz y no se había ido a la luz. Entonces, cuando por fin hablé con el hijo, aparecieron en la terapia los 2 hermanos, pero apareció la abuela. Entonces el acuerdo final fue, vamos a perdonarnos, esto pasó hace 80 años, vamos a trascender esta historia, quedaron en paz, hice un trabajo energético entre ellos, se quedaron en paz las 4 hermanas, se elevaron a la luz y ese día se elevaron a la luz de verdad. Y la señora mayor, cuando bajamos, recién bajado, dice, ¿qué habéis hecho? Que lo que había aquí ya no está. Y meses después el chico estaba en perfectas condiciones, podía dormir bien, no estaba nervioso, un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues es muy interesante. En esta parte final, pues si queréis, voy a hablar un poquito del libro. El libro, para quien no esté familiarizado con la terapia regresiva, pues tiene 6 capítulos dedicados a teorizar un poquito sobre lo que son los fundamentos básicos desde mi propia experiencia. No he querido hacer un libro más, ya hay demasiados libros que te explican la historia de la terapia regresiva, de dónde viene, que no, eso no tiene sentido. Es un libro donde yo, durante 6 capítulos, pues cuento qué es para mí la terapia regresiva, los fundamentos básicos,
Hablo de las almas errantes o almas perdidas, le dedico un capítulo, de mi metodología personal, que aprendí, digamos, el esquema básico con mi profesor, bueno, el doctor Kawiri, pero yo soy psicólogo y lo trabajo de otra forma, ¿vale? Bueno, de una forma más personalizada mía. De la formación también terapia regresiva, por si alguna persona pues, está interesada en formarse. Aquí hay, cuento ahora mismo 2 personas que se formaron conmigo en las clases y de las cuáles son las condiciones óptimas de trabajo. También dedico un capítulo a eso, sobre todo para los que se están entendiendo, no la tienen muy bien. De la entrevista previa, la importancia que tiene hacer un buen análisis previo, una buena entrevista, porque si no hay un montón de cosas que yo desconozco de la persona y cuando salen experiencias en la terapia regresiva, pues yo no puedo enlazar eso con la vida real de la persona y no le puedo ayudar tanto, ¿vale? Y de la radiestesia y de la terapia regresiva. Yo utilizo la varilla de radiestesia con base kinesiológica, con un test sino, ¿vale? Las puertas cerradas, y la verdad es que es una maravilla porque orienta muchísimo. Y después hay 4 transcripciones literales de terapia. Una del síndrome del género solitario, que es la historia de cuando vienen 2 almitas juntas en la misma varillita de mamá y una de ellas se muere y se marcha y la otra se queda toca para el resto de su vida. Otra es karma y abuso sexual, y ahí también se ve como en el abuso sexual casi siempre hay almas perdidas incitando al violador a que viole, ¿vale? No estamos solos. De la misma manera que no estamos solos cuando bebemos, cuando fumamos, tampoco estamos solos cuando violamos, ¿vale? Cuando violamos hay almas errantes incitándonos a cometer abuso sexual. Hay una experiencia de terapia regresiva infantil que fue bastante exitosa, gracias a Dios, y una experiencia con conciencia de otras dimensiones. También en terapia regresiva existe lo que se llama no solo las almas perdidas, sino seres de otras dimensiones. Significa conciencias que no son estrictamente humanos. Nosotros tenemos comunicación con humanos y experiencias con humanos, tenemos comunicación y experiencias con almas perdidas, almas errantes, y tenemos experiencia de comunicación con seres de otras dimensiones, con esa cosita que a veces provoca un poquito de risa, ¿no? También de los famosos ETs. Existen seres que no son humanos y que viven en la Tierra y que hay comunicación y experiencias compartidas entre la raza humana y razas que no son humanas y me salen en terapia, y supongo que una cosa cada día más frecuente, quizás por la experiencia que voy teniendo ya, y mucho me temo que los pacientes que vienen con esas experiencias no son personas, digamos, no son locos, son personas corrientes, normales, como tú y como yo, que tienen contacto con seres que no son humanos en su día a día o que lo han tenido. He tenido alumnos, y el otro día compartíamos un vídeo por la formación, un alumno que está ahí en el vídeo, que fue abducido en su vida de hoy, siendo niño, varias veces, y fue engañado y fue manipulado, y experimentaron médicamente, experimentaron con su semen y fabricaron un ente híbrido entre humano y no humano. Él tiene una hija no humana, y tengo una alumna que tuvo la misma experiencia de abducción siendo mujer, y a ella le fecundaron sus óvulos, y tuvo 10 hijitos híbridos entre humanos y no humanos, y son personas cuerdas con sus títulos, con sus trabajos, con su realidad, su normalidad, igual que cualquiera de nosotros. Y no creáis que esto es de 2 locos aislados, que cada día se detectan más y más experiencias de este tipo. Hay investigadores, hay libros, hay bibliografía, hay un montón de cosas, hay muchos vídeos, ¿vale? Si tenéis interés me lo decís, yo os puedo pasar algunos. O sea, esto es una realidad que también se da, y lógicamente en la formación pues también enseño a las personas cuando les salen situaciones que al principio son un poco frecuentes, lógicamente no tenemos experiencia, pues también les enseño a que trabajen con esa idea. Deciros por último que cualquier persona que esté interesada en el libro pues lo puede adquirir, ¿vale? Que yo se lo dedico, y que a partir de ahora, siempre que se pida el libro a través de esta librería, como yo vivo cerca, vengo, y si alguien lo quiere dedicar, pues yo encantado me paso, lo dedico, y el Pepe lo puede mandar a cualquier lugar, ¿vale? Si queréis, dejamos unos minutitos
para posibles preguntas que tengáis, que surjan, dudas o lo que sea, y con libertad absoluta podéis plantear el tema que os dé la gana, ¿vale? No hay problema ninguno. ¿Hay alguna preguntita? Bueno, sí. me quería preguntar, ¿cómo puedes protegerte sobre esas entidades que puedan tomar posesión tuya antes de que, porque hay alguna forma? Vale. Voy a repetir la pregunta porque tu voz no llega aquí seguro. Me pregunta ella, no voy a decir tu nombre para preservar, me pregunta que cómo me puedo proteger de estas entidades. No, mira, la mejor protección es la coherencia con uno mismo. Vivir sin miedo, vivir sin miedo. Estamos rodeados, inmensamente rodeados de montones de almas. Muchas de ellas vibran en baja densidad, muchas de ellas en media y muchas de ellas en alta. Estamos rodeados de seres desencarnados humanos y también estamos rodeados de seres que no son humanos. Al ser no humano parece que le podemos tener más miedo. Bueno, mira, ninguna de las entidades tiene poder real sobre nosotros. El cuerpo humano está tan bien creado, tan bien fabricado, que es tan denso que realmente no pueden penetrar en nosotros, salvo que nosotros demos el permiso. Entonces la influencia siempre es de tipo mental, ¿vale? Es muy raro que se dé la posesión espiritual de estilo católico del exorcista y toda esa historia, no digo que no exista, pero en 65 años de trabajo, que sumando los 34 de Kabul y los 23 de Juanjo y los casi 12.000, pues sale algo más de 65, ninguno de los tres nos hemos encontrado con el diablo en la consulta y ninguno de los tres nos hemos encontrado con un ser literalmente poseído en su cuerpo, sino hemos encontrado con mucha influencia espiritual, ¿vale? Entonces, la mejor manera de protegernos es ser coherente con lo que, te iba a decir con lo que aprendí de mis padres, en parte sí, ser coherente con lo que tú sientes más profundo en tu alma, tus principios, tus valores, mantenerte ahí firme. Cuando pienses sí, di sí y haz sí. Se aburren de ti, porque tú eres una persona que tiene cierta coherencia. ¿A quién se van? Cuando tú das un abrazo, si hay alguna contigo, si le das un abrazo a una persona que está más debilitada, aunque no te des cuenta, dice el alma, con fulanita no puedo, me voy con esta, que esta parece más manejable. Y se van con la persona que le tienen que manejar, a la que pueden influir, ¿no? Entonces, ¿cómo me protejo? Mira, cualquier cosa que a ti te haga sentirte bien. El tema es el siguiente. Yo particularmente soy una persona que me protejo poco o nada, pero voy a explicar por qué. ¿Quién necesita protegerse? Quien no está seguro de algo, ¿vale? Hay algo de inseguridad y necesito protegerme. Si yo creo de verdad que parte de mi vida es bastante coherente y otra parte no, yo soy un humanito que me puedo equivocar, cometer errores como cualquiera, ¿vale? Pero en general trato de ser coherente y ético conmigo mismo. Siento que tengo una especial protección porque me cuestiono mi vida más o menos de manera constante. En cada decisión importante, en cada encuentro humano, digo, a ver, cuidado, no utilice, O sea, trato de ser coherente con ciertos valores. Es raro que un ser de esto me pueda influir. No digo que no me pueda influir. De hecho, en recuerdo dos ocasiones, en una estuve a punto de quedarme dormido y una inmensa mancha negra en forma de pulpo me abrazó y me estaba literalmente, pero vamos, tomando, y dije, hostia, ¿esto qué es? Dios mío, pegué allí un brinco, pero ¿esto qué es? ¿No? Y tuve el Evangelio de San Juan abierto 3 semanas al lado de la almohada. Me protegí con el Evangelio de San Juan, ¿vale? O sea que yo también necesito protegerme de tarde en tarde. Y en otra ocasión, una inmensa nube de algodón blanco me rodeó, pero me estaba literalmente asfixiando en la cama hasta que pude reaccionar, ¿no? Y bueno, cualquier cosa que sientas que te protege. El tema es que la protección me la doy yo a mí mismo al adjudicarle valor al objeto que me protege. Si el objeto que me protege es una piedra, me va a funcionar. Si el objeto que me protege es un anillo, me va a funcionar. Si el objeto que me protege es un ser espiritual que me está acompañando y que me está protegiendo, me va a funcionar. Si el objeto, si la creencia, si la fe que tú tienes depositada, la
Cierras así para adentro y dices, yo me protejo desde mi propia conciencia, en unidad con la conciencia de todo el universo, y me protejo cuando me uno a la fuente y a la luz, y más protección que esa ninguna, pues también te va a funcionar. Cualquier cosa que a ti te haga sentirte firme y en paz y en equilibrio, ¿vale? Cualquier cosa, física y no física, ¿vale? ¿Te he respondido? Ok. ¿Alguna cosita más que queráis Yo voy a compartir? hacer una preguntilla. Sí. A ver si alguna vez en alguna de las sesiones que has tenido, alguna terapia de estas, te has encontrado con alguien que has hecho la reflexión, un paciente, y en vez de ir a una vida pasada, lo has llevado a una vida entre vidas. Así a modo de lo que dice Michael Newton, supongo que eso ya supongo que lo hace. Sí, hombre, ya yo creo que voy buscando ya los 12 años, me falta poquito, gracias a Dios, con bastante trabajo, ya me gano la vida solo con esto, ¿no? Yo era funcionario de la Diputación. Y claro, nosotros cuando vamos, es frecuente, bueno, en las vidas pasadas, para que tengas una idea, el 80% de mis pacientes van a vida pasada, pero cuando mueren yo les llevo a la vida entre vidas, yo les llevo al barrio. Entonces ahí a veces averiguamos cositas que son interesantes. Súper interesante, ¿no? Claro, para la vida nueva que les espera, ¿no? Y bueno, es una opción más, incluso se puede ir directamente a la vida O sea, que entre vidas. puedes validar todo lo que dice, por ejemplo, Michael Newton en esto, ¿no? Porque Michael Newton se ha hecho 3 o 4 libros sobre esto y Sí. es increíble lo que cuenta. Realmente. Sí, yo he leído 2 o 3 nada más de Michael Newton y yo lo que puedo validar es un montón de experiencias. Yo puedo validar, por ejemplo, que es real para un número muy grande de mis pacientes que van a un lugar que llaman luz, con independencia de la cultura que tengan, que en ese lugar a veces se encuentran con seres familiares que ya fallecieron y les están esperando, a veces bajan a recogerlo y se lo llevan para arriba, ¿vale? A veces hay túnel, a veces no hay túnel, ¿vale? Mis pacientes, por ejemplo, son de poco túnel, son los tuneleros, los que vienen a Y los grupos espirituales, así a modo de teatrillo conjunto. Hay guías espirituales auténticos, ¿vale? Hay consejos de ancianos auténticos, hay encuentros con Dios y hay mucho de eso falso también, ¿vale? Hay pacientes que van a la luz y resulta que no están en la luz. Hay pacientes que tienen guías espirituales que resulta que no son guías espirituales de luz. Hay pacientes que van al cielo, se le aparece una figura maravillosa y majestuosa, se le aparece una luz y no es la luz de la luz, es otra luz. Hay seres falsos que crean un escenario muy parecido a la luz y en realidad lo que te están es manipulando y haciéndote que encarne y reencarne una y otra vez, muy totalmente engañado. De todo eso hay un poco. Sí. Es un mundo alucinante. No te puedes fiar. Mira, dice Rudolf Steiner, cuidado cuando te introduces en el mundo de la espiritualidad. No porque no tengas derecho a introducirte, sino cuidado en el sentido siguiente. Para introducirte en el mundo de la espiritualidad, por favor, parte de una previa posición donde hay un equilibrio muy bueno entre tu pensar, tu sentir y tu actuar. Porque si no existe ese equilibrio inicial, se te va a disparar una de las tres. Entonces puedes conectar con un guía espiritual que tuvo su experiencia espiritual, que tuvo su evolución espiritual, pero que no fue la luz, que está en el entre. ¿Vale? Entonces está en los bajos niveles astrales, pero son guías y tienen mucha experiencia espiritual y te toman el pelo como quieren y te llevan donde les da la gana. Y si tienen tanto nivel, porque tienen ese interés de tomar el pelo, es que no... Porque no tienen tanto nivel de verdad. No. Tienen más que nosotros, pero no tienen el suficiente como... No tienen más que nosotros necesariamente. Tampoco. Muchos ángeles tienen menor nivel evolutivo que nosotros. Entonces es una realidad también. O sea, en nosotros, en nuestra raza humana, estamos, muchos de nosotros, muy bien evolucionados. Lo que pasa es que todavía estamos inmersos en el cuerpo, pero muchos de nosotros ya tienen, o tenemos, ¿por qué no?, un buen nivel. Lo que ocurre es que hay otros que también hicieron este recorrido, que tienen experiencias que nosotros todavía no tenemos y que no terminaron de evolucionar. O sea, que fueron un poquito más adelante y eso nos pueden tomar el pelo fácilmente. Y lo hacen por diversión. Por diversión, por 20.000 historias distintas. Porque les encanta manipular. Mira, yo he tenido este año una alumna, no voy a decir su nombre lógicamente, que llevaba años guiada por un ser espiritual, un ser de luz, convencida
pero convencida orientando a un montón de gente y ayudando a un montón de gente. Y a mí la historia no me cuadraba. Entonces, yo no dije nada, pum, hasta el tercer seminario dije, creo que hoy va a tocar esto. Entonces tocó y yo simplemente, yo no manipulo, en el sentido de que la terapia regresiva nosotros no proponemos nada que no salga previamente de la boca del paciente, neutralidad máxima, porque si tú manipulas puede ser terrible. Veis por ahí, yo no voy a dar nombres, pero veis ahí autores y algunos conocidos, famosos, donde ves sus regresiones subidas en vídeo y dices, pero ¿qué está haciendo este hombre? Le está dirigiendo la sesión entera. No, hombre, deja, no llegues tan lejos y que lo que salga solo. Así la persona sale por la puerta y dice, hostia, Dios mío, esto ha brotado solo. Todavía se van y me vuelven la cara y me dicen, Carlos, ¿es esto verdad? Y se ha restregado, ha estado moviéndose alguna catarsis bestial, y todavía su mente más inferior le dice, esto no puede ser verdad. Y dice, Carlos, esto es verdad. Digo, me temo que es verdad. Pero, si no fuera verdad, ¿en qué cambia? Hombre, si no fuera verdad, espérate. Imagínate que te la has inventado. Tú lo has sentido, sí. Vas a inventar, no veo cómo lo has sentido, pero vamos a imaginar que es inventado, ¿vale? Vamos a imaginar que es un invento, una creación de tu imaginación, ¿vale? ¿Ese personaje inventado tiene algo que ver contigo? Sí, mucho. Las cosas que le pasaron en esa vida a ese personaje tienen que ver con las cosas que te pasan en esta vida, sí, totalmente, bastante. ¿Te ha servido? ¿Tiene validez terapéutica? Sí, pues ¿qué más te da que se ha inventado? No, eso estaba en tu conciencia. Entonces, si estaba en tu conciencia, para ti era real, aunque no lo hubiera sido. O sea, esa es la validez terapéutica, ¿no? Que lo que está en la conciencia le está afectando a mucha gente. Hay personas con multipersonalidad. Recuerdo un policía norteamericano que era policía 8 horas al día y después era un niño, después era una vieja, después era 15, 20 personajes y vivía intensamente cada uno de ellos y sabía la vida de todo y cada uno de ellos. O sea, y era real para él. Entonces, en este tema, cuando yo a esta chica en el seminario 3 la trabajo, no se recuperó hasta el 6, que son 9 meses en Sevilla, y tuvo que experimentar eso durante 3 meses para quedarse en paz, porque todo un paradigma en el que basaba su vida se le vino abajo de golpe. ¿Y ahora cómo te recuperas tú de eso? Bueno, ¿cuál era el verdadero? Porque claro, ese era falso. Ese que le dirigió su vida durante años y le hacía sentirse una persona medium, era falso, no era evolucionado. Cuando haya un ser espiritual que te diga lo que tienes que hacer, empieza a dudarle. Cuando haya un ser espiritual que te haga sentirte más especial a ti que otros, empieza a dudar de él. Cuando se enfade por algo que tú te atrevas a contradecirle, duda de él. Entonces, probar esas cosas, pues si tenéis guías, probarlas. Un guía jamás te dice lo que tienes que hacer, jamás se enfada contigo, jamás te juzga, jamás te condena. Un verdadero guía espiritual tiene meta, paciencia infinita contigo. Te da 70 veces 7 y te espera. Y no está solo para ti. No somos tan especiales que tengo yo un guía solo para mí, ¿no? Y está ayudándote a él y al otro. Y de vez en cuando viene conmigo, pero no está 24 horas conmigo. No soy tan guapo ni tan especial para tener un guía espiritual 24 horas solo para mí. Como si yo fuera un hombre fantástico. Pues espero haberte contestado. Sí, por supuesto que sí. Muy bien, ¿alguna cosita más? Sí, Carlos. Con respecto a lo que estáis hablando, pues me ha surgido una duda, ¿no? Cuando uno, por ejemplo, pide los servicios a lo mejor de alguien que te lea un tarot o que te haga un registro acásico, en definitiva es lo mismo, tomar contacto con parte de tu conciencia para que dé esa información. Puede que se rían de nosotros también en cualquier terapia de este tipo. O sea, tú le pides a alguien que te lea unos registros acásicos. No quiere decir que esa persona no tome contacto con ciertos guías, pero puede que sean también burlones. Sí, pueden que sean burlones. Vamos a ser un poco bondadosos. Bueno, la pregunta es que si se accede a registro acásico, algún otro tipo de servicio, de tarot, etcétera, si puede haber esos espíritus burlones que también
por un lado estén tomando el pelo al medium, al que te está orientando, y por otro lado tomando el pelo a ti, ¿no? Sí, se puede dar esa posibilidad. También puede haber posibilidades diferentes, y es seres que no terminaron de evolucionar mucho y que por alguna razón se quedaron apegados a la Tierra y que quieran noblemente ayudar a otros, ¿vale? Y que se estén utilizando al terapeuta de turno de registro arcásico en un buen sentido. Yo no digo que no. Mira, en Oriente, quizá la ventaja de leer es que cuando lees y lees muchas cosas, pues lees a personas que no solo escribieron, sino que vivieron, experimentaron y que reflexionaron sobre su vivir y su trabajo, ¿no? Entonces, pues a mí me gusta leer a los grandes en muchos campos. Yo recuerdo de lecturas de Oriente donde se nos avisa de que en el mundo astral hay muchos niveles. En la casa de mi padre hay muchas mansiones, eso es una traducción, ¿vale? Entonces, el mundo astral es muy amplio y el bajo astral está lleno de seres que evolucionaron un poquito, otros un poquito más y otros un poquito más, ¿vale? Y no todos son burlones y no todos quieren hacer daño, ¿vale? Algunos simplemente quieren sentirse líderes o guías de otros que tienen un poquito menos luz que ellos y están ahí cumpliendo con su papel. No necesariamente te van a hacer daño, ¿vale? El tema es el siguiente. En esta lectura de Oriente, muchos autores insistían en cuidado con los dioses menores, decían ellos. ¿Qué son los dioses menores? Los dioses menores son cualquier tipo de entidad, física o no física, intermediario entre la fuente y mi propia conciencia. Entonces, yo sugiero, ¿es cierto que tú estás hecha de la misma pasta que todo el universo? Sí, ¿verdad? Bien. Si tú estás hecha de la misma pasta que todo el universo, tú eres una criatura creada. Una criatura y una criatura, ¿cierto? Vale. Tú tienes una mente chiquitita que es muy pobre, como la mía, que como le haga mucho caso te va a llegar por el camino de la amargura, ¿vale? Mi mente está loca perdida. Si le hiciera caso, de momento iba a estar yo aquí, estaría estrellándome por ahí. Estaría buscando todo lo malo y por habido y por haber, ahí estaría metido en todo lo malo, ¿vale? Con eso te lo digo todo. Bien, esa es mi mente. Tiene la mitad que es sombra y la mitad que es luz, ¿vale? Y cuando caigo, caigo de verdad. Ahora, tú eres conciencia. Hay una parte de tu conciencia que no tiene límite. Yo le llamo conciencia superior. Supraconciencia, por ejemplo, Osho, otros maestros. Es lo mismo, estamos hablando de la misma realidad. No tienes límite, amigo mío. De verdad, tú no tienes límite. Tienes acceso directo a la fuente. Tienes acceso directo a la fuente. No necesitas a nadie que te haga intermediario. Ahora, si circunstancialmente necesitas un día venir a mi consulta a hacer una terapia, pues yo trataré de hacértela lo mejor que pueda y sepa. Pero estrictamente hablando, si tú tomaras conciencia de quién de verdad eres, no necesitas ni alguien que te eche las cartas, ni ningún terapeuta de terapia regresiva, ni ningún terapeuta. Y lo digo con el mayor respeto a estos profesionales, porque hay gente honesta en todos sitios. Yo puedo ser un intento de honestidad y me gusta presentarme solo como un intento, porque si fuera verdaderamente honesto 100%, os amaría a todos por igual, y no os amo a todos por igual, así que me queda mucho camino por recorrer. Pero hasta donde llega mi honestidad, hasta donde llega la visión de mi conciencia, y si estoy equivocado en ciertas cosas, y si me tengo que desdecir dentro de X años de cosas que estoy diciendo ahora mismo, yo creo que no he venido a vender el libro, hasta donde alcance, pero a mí me gustaría venderlo. Entonces es un equilibrio entre, bueno, me encantaría que mi libro se vendiera, pero padre, si sirve de verdad. Si no, si mi libro se vendiera y estuviera haciendo daño, ¿qué conciencia me quedaría después a mí? ¿Entiendes eso? Tú eres un ser tan bonito, tan guapo, tan bello, que tienes contacto directo con tu padre y madre del universo, con la fuente de energía creadora en su mitad masculina, en su mitad femenina. Cierra los ojitos, conecta directamente con la fuente y cada día vas a recibir cosas que son más auténticas. Y si circunstancialmente necesitas acudir a alguien que te haga un registro acásico, ve. Yo hace poco tuve un conflicto, hace pocos meses, que me sacó de mi centro.
y tuve necesidad ese día de ir a una persona que es vidente por primera vez en mi vida, porque tiene algo ese chico, una parte de él me transmitía confianza plena, y fui y le pagué su consulta profesional y confirmó algo que yo sabía que tenía que hacer, pero necesitaba ese día que me lo confirmara, porque soy humano y a veces defiende mi nivel. ¿Te he contestado? Gracias. ¿Alguna preguntita más antes de terminar? Sí, yo quiero hacer una pregunta sobre las etiquetas. Yo he trabajado mucho tiempo con el tema de las etiquetas, ¿no? Y he soltado pues muchísimo. Pero quería preguntar si en el subconsciente pueden quedar algunas. ¿Cómo puedo acceder a ellas? Porque me cuesta muchísimo. En el subconsciente están todas. Todas. El subconsciente no distingue. Cuando tú piensas o sientes algo, directo, se graba directo, ¿vale? Hay un autor que te puede ayudar mucho. Se llama Neville Goddard. Neville Goddard. Él define muy bien todo esto. Tiene como 8 o 9 libros, ¿vale? Yo le compré a Pepe, le compré todos los libros en español. Y es un autor que ha estudiado tanto y ha experimentado tanto y habla tanto de esto que te va a orientar mucho. Te hago un pequeño resumen. Todas las creencias compartidas desde que tú eras chiquitita, creencias que compartieron los mayores contigo, como no les enseñó nadie a hacerlo, ellos transmitieron lo que buenamente entendían que era lo mejor para ti, ¿vale? Desde su posición existencial en ese momento, quiero decir, desde el exacto punto de su desarrollo conciencial. Cuando yo soy capaz de abofetear a una niña, estoy en ese momento. Cuando ya no abofeteo a niña, estoy en otro momento. Mis palabras siempre reflejan fielmente el verdadero desarrollo de mi conciencia, como no puede ser de otra manera. Mis hechos, mis actuaciones, mis sentimientos, mis pensamientos, idem de idem. Es que no puede ser de otra manera. Entonces tú has recibido lo que no podía ser de otra manera. Y tú ahora mismo estás pensando, sintiendo, hablando y actuando como no puede ser de otra manera, solo la tuya. Ahora, ¿has llegado a tu punto máximo de desarrollo? No. Tu subconsciente está llenito de lo que se llaman postulados, verdades que se convierten en cosas absolutas y que rigen directamente tu vida. Por eso es necesario dejar de identificarse con la conciencia normal y pasar un poquito más tiempo cada día identificado con la conciencia superior, porque desde la conciencia superior sí estás protegida contra los postulados, contra los imperativos, contra los mandatos inconscientes, muchos de ellos que rigen de verdad tu vida. Entonces, cuando haya un conflicto entre el consciente y el subconsciente, no te quepa la menor duda que ganará el subconsciente. Lo que ahí esté grabado dentro es lo que va a ganar la batalla y te va a llevar al huerto 1000 veces. Solución: estúdiate, trabájate y observa tus tendencias. Mira, yo nunca he encontrado, igual mañana aparece otra, yo nunca he encontrado una técnica que sea tan efectiva como la que estoy compartiendo con vosotros. El libro de terapia regresiva básica que he podido escribir refleja fielmente el esquema de trabajo de esta técnica. ¿Qué consigue la terapia regresiva? Pues consigue, primero, entrarte en una especie de estado que, sin ser hipnótico, podría considerarse una cierta semi-hipnosis. ¿Por qué? Porque tú vas a estar plenamente consciente durante toda la terapia regresiva, plenamente consciente, como estás ahora, de tu cuerpo de ahora, de la persona que eres ahora y hablando conmigo igual que estamos hablando ahora, pero vas a estar tumbada, ya te vas a relajar, vas a estar con los ojos cerrados, ya vamos a eliminar aproximadamente entre un 70 o un 75% de la sobreestimulación que recibe tu sistema nervioso central a través de los circuitos visuales. Por lo tanto, te vas a relajar de manera natural sí o sí con el paso de los minutos. Y cuando yo no estoy hiperactivado,
puedo ser más consciente de lo que hay por dentro, ¿verdad? Te hablo con palabras sencillas, con sentido común, ¿verdad? Bien. Entonces, cuando tú entras unos minutitos en eso, yo soy psicólogo y yo creo, honestamente, que soy especialista en llevarte ahí sin ser hipnosis, ¿vale? Sin ser hipnosis. Estarás en estado de alerta, con plena consciencia, durante todo el trabajo que vamos a hacer ahora. Y lentamente, con el paso de los minutos, irás entrando en lo que se llama consciencia expandida. La capacidad de expandir conciencia es innata, natural en cualquier ser humano y tú también la tienes. Y sin que tengas que hacer ningún esfuerzo consciente, sin que tengas que buscar ningún objetivo terapéutico, ninguna meta en esta sesión, y sin dejar de estar plenamente alerta y consciente de tu cuerpo y de la persona que eres ahora, irás ampliando tu conciencia, irás percibiendo sensaciones que pertenecen a otros momentos, a otros planos de realidad, a otras experiencias de tu alma, y ahí, sin que te das cuenta, pasan entre 5, 10, 15, 20 minutos, ¡pum! Y cuando menos lo esperas, ya estás viviendo la historia que corresponde a tu alma, la experiencia que tu alma haya decidido, porque yo no la decido, yo te acompaño, la experiencia que ha decidido tu conciencia superior, que coincide exactamente con lo que tú tienes que sanar. Y yo te llevo a la experiencia original que causó un conflicto en ti, y en ese trabajo sí te aseguro que desaparecen muchos de los postulados de tu subconsciente, por la sencilla razón, no de que los borres, no se pueden borrar, sino de que lo haces conscientes. Entonces yo te llevo un momento que se llama catarsis, donde nosotros los profesionales trabajamos un momento muy específico que se llama momento más terrible dentro de una experiencia que ya de por sí estaba siendo terrible. Y en ese momento catártico tú no controlas nada y yo analizo cuáles son tus reacciones. Reacción es algo que se dispara de manera automática, por eso se opone, por eso es distinto a responder. Una cosa es respuesta y otra cosa es reacción. La reacción no tiene control, la respuesta sí. Se te disparan reacciones físicas. Dices, madre mía, lo que se me está disparando, y me la transmite, porque yo te hago de aquí y yo pregunta. Se te disparan reacciones emocionales, sientes cosas que no puedes dominar y controlar y las sientes. Y se te disparan reacciones mentales y ahí descubrimos cuáles son los postulados que están rigiendo tu vida. Después de la regresión, tú los tienes y te llevas una copia en audio para que la escuches todas las veces que necesites y tomes nota y te des cuenta, Dios mío, esto me está condicionando mi existencia como adulta en este momento. Esto me está obligando a actuar de una manera que en el fondo no es la mía, a sentir de una manera que no es la mía, a pensar de una manera que no es la mía, a mantener una creencia que nunca elegí conscientemente. Y por lo tanto me están impidiendo hacer otras cosas. Y yo, como especialista en esto, te lo muestro claramente a través de preguntas. No hago psicoterapia pura y dura, pero a través de preguntas se hace una psicoterapia profundísima. Y en una sola sesión, tú puedes limpiar un montón de postulados. Ahora, no te engañes, amiga mía. Has limpiado los postulados, qué bien. Conoces cuáles son tus tendencias, qué bien. ¿Qué te crees, que te las voy a quitar yo? No. Ahora que tienes conciencia, tienes que empezar a actuar como la nueva persona que ya eres. Y tienes que empezar a actuar con una cosita que llamamos plan de vida, que significa que tú conscientemente eliges cómo quieres pensar a partir de hoy. ¿Qué quieres sentir? ¿Cómo quieres hablar a partir de hoy? ¿Y qué quieres hacer a partir de hoy? Yo, después de una terapia regresiva, el COVID, que dije, vino para iluminarme y lo ha hecho, creé un sistema de acompañamiento durante 6 meses a mis pacientes. ¿Para qué? Para que implementen, por lo menos, que aprendan en esos 6 meses a cambiar, aunque sea un hábito de verdad, uno de verdad, y que después por ese aprendizaje, esa experiencia, sigan cambiando otros hábitos. Pero después te espera un trabajo consciente. Las tendencias antiguas siguen siendo las mismas, pero en el plano del alma se han sanado. Ya no tienes esa fuerza. Yo te mido la energía, a veces llegan las criaturas con 10-15 centímetros, terminan una terapia y se van a veces con 4 metros, y eso te dura 3 meses. Y después, si tú te mantienes más consciente y haces lo que el alma te pide, ya no vas a bajar los de 15 centímetros, a lo mejor te quedan 1,5 metros, 2,5 metros, no lo sé, va a depender del trabajo. Después, mira, la terapia regresiva empieza siendo una terapia, digamos, sanadora, ¿vale? Y se convierte en una terapia de crecimiento personal.
Entonces, ese es el paso, es lo que te va a exigir tu alma. Tu alma te dijo, por aquí, por aquí, por aquí ya no puedes ir. Tienes que ir por aquí. Y tú, después de una terapia regresiva, no te empeñes en esos 3 caminos que ya no son los tuyos. Ve por el cuarto, que es lo que te ha dicho tu alma. No te lo dice el terapeuta, te lo dice tu alma. Y además está grabado. Está grabado. Dices, madre mía, y la sabiduría que sale del ser humano. Por eso digo que a veces estamos directamente conectados a la fuente. No hay intermediarios, no hay guías. A veces es la fuente que te habla. Es tú en conciencia expandida que no sabes ni dónde estás, y te vienen informaciones y te madre mía, ¿esto qué es? Y son neutras, eso sí te lo aseguro, ¿vale? Espero haberte contestado. Bastante. Muy bien. ¿Alguna pregunta más o concluimos? Carlos, a mí me gustaría hacer otra pregunta. Sí. Cuando supongo que hay muchas personas que no saben cuál es su misión de vida, se supone que venimos con una misión de vida y estamos un poco perdidos y no sabemos cuál es la misión que nos corresponde a cada uno. En una terapia regresiva, como contactas directamente con tu alma y tal, sí se puede saber exactamente cuál es su misión de vida. Sí, mira, yo te voy a decir cuál es tu misión de vida, sin que tengas una terapia regresiva, ¿vale? Y es de tanto de sentido común que la mente va a decir, eso no puede ser. Mira, solamente hay una misión de vida para todo y cada uno de nosotros, y es dejar de identificarnos con la mente pequeña y aceptar que somos un alma. Eso significa dedicarnos de verdad a la fuente del amor. Da igual que te dediques a vender pipas, a vender caramelos, a limpiar casas, a desarrollar un puesto de alta ejecutiva en una multinacional. Da igual. Mira, a veces se transforman algunas regresiones justo en averiguar la misión de vida. La mayoría de mis pacientes, cuando están en conciencia expandida, me hablan que su única misión de vida es recordar que son amor y que tienen que hacer el amor. No a hacer el amor me refiero a tener relaciones íntimas sexuales con quien te dé la gana, sino ser amor, practicar amor. Esa es la verdadera misión del alma de todos nosotros. Ejecuta eso y la vida te va a facilitar que trabajes en algo que te va a agradar encima. Entonces, cuando tú de verdad te alineas con tu fuente, con tu origen, recuperas la conciencia de que somos conciencia, pura luz, somos amor. Eso es amor. Y tú dices, yo soy amor de verdad. Y ya me da igual lo que piense en mi mente, me da lo mismo. Me da igual las putadas que me hayan hecho, me da igual lo que pasó en el pasado, me da igual. Es más, no debo olvidar. Dice, olvide y perdona. No olvides jamás el pasado, porque si no vas a repetir. Recuérdalo, hazle un extracto y pregúntate, ¿cuál era el estado de conciencia que en aquellos momentos yo tenía para que me pasara lo que me tuvo que pasar? Y agradezco a aquel tipo que vino a joderme la vida, a hacerme daño. Agradezco que apareciera porque inconscientemente yo lo estaba trayendo. Yo tenía un cartelito aquí que decía, vení que me la podéis dar cualquiera. Así. Necesito amor, os ruego amor, y venía cualquiera y te la daba. Cuando uno bendice su vida, mira, cuando uno acepta su pasado sin discutirlo y asume la responsabilidad que tuvimos, aunque fuera inconsciente, de permitir, de crear, de hacer que eso fuera de una manera y no de otra. Cuando yo asumo eso, yo me libero. Y las almas perdidas, si las tengo, se van rápido, no me soportan. Cuando tú asumes tu pasado, miras atrás y asumes que de verdad nadie te obligó a casarte con aquel hombre, pero de verdad, asumes de verdad que nadie te obligó a aceptar aquel trabajo, asumes de verdad que nadie te obligó a ser madre, asumes de verdad todo lo que te ha pasado y te preguntas, ¿cabe la posibilidad de que yo haya creado sin darme cuenta toda y cada una de esas realidades? Es que es así. Un día te darás cuenta. Yo creo que tú ya te has dado cuenta de eso. Entonces, cuando tú asumes eso, ya no gastas energía en queja, en lamento, en condena, en maldiciones, en "oh, pobre de mí", en "tuviste la culpa de mi vida". No, eso desaparece, pero desaparece automáticamente. A veces la catarsis en terapia regresiva
implica después una toma de conciencia tan grande, que te transforma la vida entera. Y muchas de las cosas, y esto tiene que ver con lo que tú decías, muchos de los postulados dejan de tener vigencia. Muchos desaparecen, ya no tienen fuerza, porque se ha producido de verdad lo que Søren Kierkegaard dice, un salto cualitativo en la conciencia. A veces necesitamos estar evolucionando de manera cuantitativa, ¿verdad? Como en una línea ascendente, aunque es dura, pero ascendente, y un día súbitamente hace ¡pum! Y das un salto. Y todos nosotros hemos dado saltos en algunos momentos. Y las peores cosas vinieron a nosotros para darnos la oportunidad de dar ese salto. A lo mejor nos llevó 1 año, 2 años, pero lo dimos. No somos conscientes, pero lo dimos. Entonces, resumiéndote, la verdadera misión de tu vida como ser humano, como alma, es recordar quién eres. Tú eres pura conciencia, pura luz y puro amor. Y puedes amar incondicionalmente. No significa que seas ingenua. Al revés, muy consciente. Ama con total conciencia y no arroje pela a los puercos, por ejemplo, ¿no? Como dice el Evangelio. No compartas algo valioso con quien no está preparado para apreciarlo, porque se revolverá, te pisoteará y te comerá. Pues igual. Eres un ser precioso, precioso. No hay más misión que reconocerte. Saber que tú en tu corazón tienes una luz preciosa, que es tu alma, y que desde ahí puedes ser guiada, desde tu alma puedes conectar con la esencia, con la fuente del universo directamente. Y haz lo que tengas que hacer con conciencia. Y si no te gusta lo que tienes que hacer hoy por hoy, crea en tu laboratorio cuántico, estudia a Neville Goddard y practica lo de Neville Goddard, porque no vale leer sus libros, vale leer sus libros y ponerlos en práctica. El conocimiento no hace libre a nadie. El conocimiento hace estúpida y engreída a la mente inferior humana, pero el conocimiento y su puesta en práctica sí nos libera. Entonces, más vale conocer menos y practicar ese poquito menos que conozco, que conocer mucho y no practicar nada. Ahora, si digo, bueno, ya practico y conozco más, vale, mejor. ¿Te ha respondido? Sí, gracias. Muy bien. Venga. Una pregunta. Vamos. Por mi experiencia. ¿Por qué seguimos, cuando reencarnamos de nuevo otra vez, y seguimos teniendo la misma culpa que sentíamos cuando moríamos en aquella vida? Pensabas que podía haber hecho más en situaciones que habías vivido y te marchas de esa vida, no eres cuerpo, te marchas de esa vida sintiéndote culpable que podía haber hecho más. Luego vives otra reencarnación y vives otra culpabilidad y te marchas otra vez sintiéndote culpable otra vez porque podía haber hecho más, pero no te acuerdas de la otra. Pero llega un punto que tú te haces una regresión y el terapeuta que te hace la regresión te lleva a todas esas vidas, esos puntos que tú te has sentido culpable que podía haber hecho algo más. Y en esa vida que tú te has hecho esa regresión, digamos, en esta, digamos, empiezas a tener una serie de experiencias, de vivencias, de conflictos y tal. Y llegas a un punto que te vas dando cuenta de que te das cuenta y dices, bueno, hice todo lo que pude. Y tu pregunta, Y todo lo que está en mi mano. Pero ¿por qué seguimos sintiéndonos, digamos, culpables? Vale. Si habemos vivido en esa, seguimos viviendo culpables, llegas a otra vida, a un punto que has vivido, no, 3, 4 vidas, Vale. y te Lo sigues sintiendo he culpable. entendido, lo que estás repitiendo, lo he entendido. Vale, bueno, para que ellos puedan oír. La pregunta es, una persona que ha hecho varias terapias regresivas y que ha vivido un momento de culpabilidad en vidas pasadas, y lo ha vivido en esta vida, ha hecho una terapia y sigue sintiéndose culpable. La pregunta es ¿por qué sigue sintiéndose culpable? Puede haber varias razones. La primera, porque no se trabajó la culpabilidad de verdad a fondo. La segunda, porque ha vuelto a quedar atrapado en la misma energía del pasado, aunque se hubiera trabajado la culpabilidad a fondo.
Puede haber más razones, porque haya almas por ahí que te estén reculpabilizando también. Porque a pesar de que he podido ver luz como paciente, sigo identificándome con mi mente pequeña, que mi mente pequeña tiene el mismo contenido de antes, ¿vale? Culpabilidad. La culpabilidad a nivel existencial es la excusa para no cambiar. Mientras que yo siga siendo culpable, no tengo que cambiar. Mientras que yo siga pidiéndole a mi padre algo, seguiré siendo pobre. Dice para bajarse Yogananda, por favor, deja de pedirle a tu padre. Otros místicos dicen lo mismo. Osho viene a decir lo mismo. Entonces, si yo le pido algo a mi padre para que me lo dé, ¿desde qué conciencia lo estoy yo pidiendo? Desde la conciencia de que hay algo que no tengo, hay algo que me falta, por eso te lo pido, papá, dame esto, ¿no? Pero si yo reconozco que lo tengo, aunque físicamente todavía no lo tenga, pero reconozco que lo tengo, si yo tengo algo, puedo ir y tomar ese algo que es mío. Si yo tengo una buena cuenta corriente en mi banco y necesito comprar una cámara nueva, pues me voy, saco 1.500 euros y me compro una cámara nueva. Sé que tengo la energía para la cámara nueva, ¿no? Pero si no tengo que ir al banco y pedir dinero, ¿cierto? La diferencia entre la conciencia de que tú eres un ser que ya eres, que ya posees, que ya tienes de verdad, y la conciencia de el sediento, el pobrecito, el harapiento, ¿vale? El mendigo. Entonces, yo me vuelo que hay un atrapamiento de la conciencia inferior todavía en la persona que, ya habiendo tenido una verdadera experiencia regresiva y habiendo sanado de verdad esa culpabilidad, porque no hay que ir a cada una de las vidas donde yo cometí una tropelía y me equivoqué, no, hay que ir con que vayas a una sola de ellas. Si es la experiencia original, mejor todavía, pero por analogía, cualquiera de ellas. Si se trata de la toma de conciencia, la ley del karma y la ley del dharma son las leyes más justas que hay para la existencia humana. Porque cuando yo despierto de algo, ya no necesito repetir la experiencia. Entonces, imagina que yo he tenido 100 vidas donde he sido asesino, ¿vale? Y en cada vida no lo pude remediar y terminé por asesinar a una persona. Si interpretamos la ley del karma mal interpretada, ¿qué me quedarán? 100 vidas donde me asesinen a mí para compensar. No funciona así. Funciona simplemente con que despierte en un momento de mi existencia y deje de hacer el mal, que es la iluminación. Recurro a Wayne Dyer otra vez. La iluminación es algo que todos nosotros conocemos, todos, tú también. La iluminación es la tranquila aceptación de lo que es. Esa es la iluminación, la tranquila aceptación de lo que es, porque cuando yo acepto lo que es tranquilamente, estoy viendo claro, ya estoy iluminado. No hay más iluminación que esa, la tranquila aceptación de lo que es. ¿Qué le diría yo a una persona que me dice lo que tú me estás diciendo? Hay algo que te tiene, perdón por la expresión, cogido por los amorillas, ¿vale? Que te está engañando. Literalmente te está engañando, te está tomando el pelo constantemente. Tú eres un ser de luz y de paz. Tú eres un ser ya en tu conciencia verdaderamente inocente. No admita, y hoy hemos hablado de eso, no admita que nadie te ponga la etiqueta de culpable, porque te va a impedir evolucionar. Mira, la lección más bonita del perdón, yo la he leído en una parte de un curso de milagro, la parte final, que se llama Manual para el Maestro. En el pendrive que tú tienes está grabado un resumen mío de Manual para el Maestro. Es la enseñanza hasta ahora más profunda y más preciosa que yo he encontrado en una bibliografía moderna, aunque sea un libro inspirado como ese. Entonces, te viene a decir, de verdad, tú eres inocente. Tú no eres culpable. Y el perdón no te lo puede dar nadie. El perdón te lo das tú a ti mismo desde tu conciencia superior. La inferior no te va a perdonar nunca, esa está condenada. Tú eres conciencia superior. No permitas a la conciencia inferior, que es tu camarera y tu sirviente, que ninguna vez más te diga que eres culpable.
Literalmente, mándala a la mierda. Pero literal. Cuando haces eso cambia todo. Exacto. Entonces, mándala literalmente a ese bello lugar donde devolvemos parte de lo que la naturaleza tan generosamente nos da para que sobrevivamos y se lo devolvemos después. Mándala a la mierda. Dile, nunca más tendrás poder sobre mí. Yo esto lo limpié, yo esto lo sané, yo esto lo transmuté. Y tú me estás haciendo recordar que yo fui esa persona. Muy bien, yo fui, ya no lo soy. Perdonar, mi amigo, mi hermano, es comprender en lo más profundo de tu corazón. No se trata de convencer, se trata de conmover. Perdonar es comprender aquí, sintiéndolo, que no hay nada que perdonar. Que todo lo que hemos hecho, todo y cada uno de nosotros en cualquier momento de nuestra vida, en esta vida, en vidas pasadas, fue el exacto, el fiel reflejo del verdadero desarrollo de nuestras conciencias y que nos atrajimos precisamente por nuestro nivel de conciencia, por ley universal. No podía ser de otra manera. ¿Por qué estamos aquí hoy hablando de terapia regresiva y de ciertas cosas espirituales? Porque hay una inquietud compartida. Si no, no estaríais aquí, estaríamos en otro lugar. ¿Por qué dedico yo parte de mi vida a esto? Podría dedicarla a Carlos, tengo una familia ahí, no sé, hay algo que me dice que tengo que estar aquí, porque hay una inquietud. Igual vosotros tenéis vuestra inquietud, y vuestra inquietud coincide con otras inquietudes, y estamos constantemente, volvemos ahora mismo, estamos rodeados de entidades concienciales oscuras y de entidades concienciales claras, y tienen la misma fuerza. Tú eres el que tiene que decidir con qué botón sintonizas, si con el bajo o con el alto astral, y solo tú lo decides. ¿A quién alimentas? Eso es. No te permitas a ti mismo ninguna vez más hacerle esa pregunta a nadie. Prohibida ya esa pregunta. Perdónate porque ya estás perdonado. Fíjate, el maestro le dijo, creo que fue Pedro, ¿no? Maestro, si alguien me ofende y tal, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? 7 veces, y dice el maestro, 70 veces 7 no significa 490, significa siempre. ¿Quién necesita más ayuda? De verdad, ¿Hitler o Teresa de Jesús? ¿Quién necesita más ayuda? ¿Qué conciencia necesitaría más ayuda? La de Hitler, ¿verdad? De sentido común, ¿no? ¿Estamos todos de acuerdo, no? Claro. ¿A quién le debo yo más amor? ¿Quién debería yo de cuidar más? ¿A Hitler o a Teresa? A Teresa es muy fácil. Con Teresa me voy de acuerdo que me lo pasó de puta madre. Es Hitler el que necesita. Es que es muy una palabra muy andaluza, ¿verdad? Ella viene de fuera. Entonces, es Hitler quien necesita la ayuda. Entonces, cuando veamos a una persona derrotada, una persona que está haciendo mal daño a otro, compasión se llama. Pobrecito, lo que tiene que estar sufriendo por dentro, cuando se permite a otro decirle que todavía es culpable. Y yo le diría a tu mente inferior, yo soy la mente superior y no voy a volver a arrojarte verla, tú eres el puerco y yo soy el ser. Nunca, nunca me vuelvas a decir más que yo soy culpable, porque no lo soy, Juan. Bueno, dicho tú, no pasa nada. No hay problema. Tú has hecho tu trabajo ya está hecho. Y trabajo costó. Ya está. Tú has hecho tu trabajo y está terminado. Bien, lo dije, expliqué antes. Las tendencias del pasado son cuerdas y los hechos nuevos todavía no son tendencias, todavía ni siquiera son hábitos. Cuando los hechos se empiecen a repetir desde la conciencia superior, yo decido pensar de otra manera, por lo menos una cosa, o pienso de otra manera, o siento de otra manera, o hablo de otra manera, o actúo de otra manera. Ya si decide las 4 cosas, ya es la bomba. Entonces, cuando yo decido actuar de otra manera, aunque todavía no lo pueda sentir, pero ya actúo de otra manera, uno de los 4 por lo menos, hablo de otra manera. Yo te he dicho, Juan, no, eso nunca más, ya no lo digas nunca más a nadie, ¿vale? Le dices a tu mente inferior, no me voy a caer en el engaño, ¿vale? Pero ya no lo digas más porque cada vez que lo dices se refuerza. Entonces, cuando yo practico un pasito, un hilo de oro aquí, otro pasito, otro hilo de oro aquí,
10 pasitos, 10 hilitos de oro que ya se van enlazando, entrelazando, ya una cuerdecita, una guita. Después una cuerdecita. Y el cordón, o los cordones, que son los hábitos del pasado, son como ese cable gordo, el micro gordo. Ese se va a ir encogiendo lentamente. Va a ir perdiendo facultades, muriendo de inanición, pero no se va a morir del todo, porque le he alimentado tanto que va a aguantar hasta el día que yo me tenga que despedir de aquí. Ese cordón no morirá, pero mi hilo se convertirá en otro cordón. ¿Y cuándo voy a estar bien para equilibrar? Cuando mi hilo nuevo tenga la misma fuerza que el hilo viejo, que la cuerda vieja. Y yo ya digo, vale, en mí está la oscuridad y ya está la luz, pero ya está la luz. Y claro, ¿quién va a elegir entre oscuridad? No, ya dijo luz. Pero no soy mejor que antes, soy simplemente más consciente. Entonces, es una pequeña trampa. Si ahora mismo cogiera la varilla y te la hiciera así, verías que es un rollo mental de tu mente pequeña y que tu alma está en total paz, porque te conozco. ¿Vale? ¿Te sirve? Gracias, Carlos. Muy bien, ¿cerramos? ¿Cerramos ya? Ok, pues muchísimas gracias y ahora me quedaré, si alguien quiere un libro, pues me quedaré para firmar. Muchísimas gracias por venir aquí y bendiciones para todos. La verdad, muchas gracias. Gracias.